¿Sí le van agarrando nota o no le van agarrando nota? Sí. ¿Cómo debe estar la mitral de la abierta? ¿Se acordarán de eso mañana? Sí. Pero es que ni siquiera es de estudiar, ¿no? Es como... Bueno, es que desde ahí empiezan las grandes tragedias. Entonces, durante la diástole estaban las auriculares y todo. Y durante la diástole la sangre de dónde va a pasar, de la aurícula izquierda o la aurícula izquierda o de la aurícula izquierda o de la aurícula izquierda. Ok, dice, ¿por qué preguntas tú, este idiota? ¿Por qué pasa la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula izquierda? No, no tenía mucho sentido si analizamos esto. Pero, este punto rojo, ¿qué representa? De hecho, la apertura de la mitral es el evento que determina qué empezó la diástole. Es como cuando uno al fútbol, ¿sigue? Ok, entonces, ahora fíjense la siguiente cuestión. Durante la diástole va a ingresar sangre de la aurícula al aurícula izquierda. ¿Sí me sigue? Va a ingresar sangre. Entonces va a ingresar sangre izquierda. Ahora, hay un detalle ahí, pero en la sístole, ¿qué pasará con la sangre del ventrículo izquierdo? ¿Aumentará la actividad o permanecerá constante? Díganme. ¿Cómo tendría que poner la línea roja? ¿Para arriba así o para abajo? Para abajo. Exactamente. Durante la sístole, el volumen de sangre disminuye en el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo está expulsando la sangre hacia el arterial. ¿Sí les queda claro? Ok. ¿En cuántos pedazos dividimos la diástole? 3. Entonces aprendo que hay un concepto. Voy a quitar la línea roja. Está para no, está ya. Y este punto que estoy representando representa el máximo volumen de sangre que está alojando el ventrículo izquierdo durante la diástole. ¿Sí les queda claro? Este volumen de sangre es muy importante en términos conceptuales porque se va a llamar volumen. ¿Cómo creen que se llama? No. ¿Volumen qué? ¿Por qué se llamará volumen interdiastólico? ¿Por qué será volumen interdiastólico? Porque es el máximo volumen que hace el ventrículo izquierdo durante la diástole. ¿Sí les sigue? ¿Sí les queda clara la idea? Perfectamente. Ahora, hay un detalle muy importante. Va a iniciar ahora la sístole. El ventrículo izquierdo se va a contraer y la sangre va a salir del ventrículo izquierdo hacia el arterial y repartirse a la circulación sistémica. ¿Qué le pasará a la válvula mitral cuando inicia la sístole? Entonces, fíjense bien, vamos a considerar, porque así es, que el fenómeno que determina si ya viene la sístole es el cierre de qué? Cierre de cúspide del otro lado. Pero entonces surgen muchas preguntas. ¿Por qué la mitral se abre? ¿Por qué la mitral se cierra? Primera cuestión. ¿Por qué la sangre pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo? Porque hay un detalle muy importante. Fíjense bien, esto que estamos ahora, a la acción circuncardiaco 7, aunque bien lo podría poner aquí. El ventrículo izquierdo hacia el arterial, ¿verdad? Porque en este momento, ¿qué válvula estará abierta? ¿Qué válvula está abierta? La válvula ¿qué? Válvula aórtica, ¿no cerrada o abierta? Abierta. Perfectamente bien. Esta línea roja que está midiendo, que los cambios de volumen, ¿dónde? ¿Dónde? El ventrículo izquierdo, perfectamente bien. ¿Alguien de ustedes sabe, así como el volumen de la piel es de 70 mililitros, de cuánto es el volumen interdiastólico? El volumen interdiastólico. ¿Qué crees? ¿No puede ser de 55? Porque si el ventrículo en un latido normal arroja 70 mililitros, ¿no? Tú no puedes tener un volumen determinado máximo de 75 mililitros y estás arrojando 70. ¿Lo checan? ¿Sí le agarras nota? Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo se arroja 120? El volumen
Pero entonces ya surge una gran ¿cómo se llama? Cuestión. Aquí le vamos a poner 120 mililitros por minuto. Pregunta, esos 120 mililitros de volumen de diastólico, estos 120 mililitros de volumen de diastólico, es el máximo volumen de sangre que arroja el diastólico, ¿son expulsados durante la sístole? No, porque la sístole el recurso de cuánto es. ¿Cuánto es? 70. De 70 exactamente. Entonces, fíjense bien, durante la sístole vas a arrojar ¿qué volumen? 70 mililitros. Y entonces, si a 120 le quitas 70, ¿cuánto tienes? 50. Entonces, quiere decir que aquí había 50 mililitros y de aquí a acá, ¿qué onda? 0 mililitros. Es decir, fíjense bien, a ver si me siguen. Vamos a volver a hacer otro ciclo cardíaco, pero miren si se queda claro. Quiere decir, esto que estoy sonriendo, ¿qué sería? El volumen de sangre del órgano. Exactamente, el volumen de sangre del órgano izquierdo de la diástole. Pero si soy así, ¿cómo se llama? Más purista, de un análisis italiano, aquí serían 0 mililitros. Y esto quiere decir que durante la diástole tú tienes el volumen, bueno, cuando alcanzas el máximo volumen, que es el volumen de diástole, tienes un volumen de 130 mililitros, de 120 a 130 mililitros. ¿Sí les queda claro? Quiere decir que después de que ocurre la conversión del ventrículo izquierdo, que nada más se expulsan 70 mililitros, queda un remanente de qué volumen. ¿Sí? A este volumen, fíjense bien, que se aloja en el ventrículo izquierdo y también en el ventrículo derecho, después de que acaba la sístole, le vamos a decir volumen ¿qué? ¿Volumen qué? No, volumen sistólico. ¿Sí me agarran la onda? Porque es el volumen que queda en el ventrículo izquierdo después de la sístole. Pero entonces fíjense bien la pregunta que yo les hago, porque esto implica como analizar, ¿no? Si tú tienes un volumen sistólico de 50 mililitros, quiere decir que no arrojaste toda la sangre en el latido. Pero ¿para qué sirve el volumen sistólico? ¿Por qué si queda sangre en el ventrículo al final de la sístole? ¿Qué razón tiene de que se quede sangre en el ventrículo? Es una reserva sanguínea para un esfuerzo. Para el estado. ¿Qué crees? Tienes absolutamente toda la razón. Pero entonces fíjense bien, ¿sí le van agarrando la onda a lo que usted te ¿no? Porque entonces, miren, aquí viene la pregunta que ya les puedo hacer. Durante el inicio de la diástole está marcado por la apertura de quién? Durante la diástole la ¿qué onda? Y cuando se acaba la diástole, ¿qué le pasa a la válvula? Entonces la apertura de la válvula mitral determina el tiempo de diástole. ¿Sí me siguen? Pero entonces, la pregunta es, en la diástole pasa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Pero el ventrículo izquierdo ya tiene sangre, que fue el volumen del sistole. ¿Sí me siguen? O sea, aquí estamos, está lleno de sangre todo el todo. ¿Por qué pasa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y no del ventrículo izquierdo al ventrículo izquierdo? Nada más porque sí. Por la válvula. No sé, díganme. ¿Sí me agarra así? ¿No está actividad? ¿Por qué? No, por las fibras, por la forma de la válvula. La forma de las cámaras, ¿no? Por la diferencia de las secciones. La presión. La sangre en la circulación mayor, ¿de dónde a dónde se mueve? Ventrículo izquierdo. ¿De dónde? ¿Del ventrículo izquierdo hacia dónde? ¿Hacia dónde? La aurícula derecha. Pregunta, ¿por qué la sangre se mueve del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha? ¿Por qué la sangre se mueve en conjuntos normales de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo? ¿Por qué no es al revés? Porque hay mayor presión en el ventrículo izquierdo que la aurícula derecha. ¿En dónde? En el ventrículo izquierdo hay mayor presión que en la aurícula derecha. Y entonces tú quieres decir que durante la diástole hay mayor presión en la aurícula izquierda que en el ventrículo izquierdo y por eso pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Sí. ¿Está correcto lo que dices, compañero? No sé, pero no toca bien.
Y entonces la aurícula maneja presiones siempre más elevadas que el ventrículo. No, ¿Sí le agarran la onda? ¿Sí entienden? ¿Quién me dice? Y de la fuerza que esté creciendo ¿Qué ocurre en un paro cardíaco? Paro cardíaco es que los ventrículos, ¿qué crees? Haz de cuenta que los ventrículos, ¿cómo se llama? No se colapsan, dejan de funcionar. La sangre va caminando por el torrente sanguíneo, yo soy sangre, ¿no? Y de repente se paran los ventrículos, pero yo soy sangre que está a nivel del vaso, no sé, en la mucosa del torrente. ¿Qué crees que le pasa a la sangre en ese momento? Se para, automáticamente se para, ya no se mueve. ¿Por qué se deja de mover? Lo que mueve la sangre, es lo que vamos a analizar, es que la sangre, el torrente sanguíneo, se mueve de donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Y dicen, bueno, sí, es estupidez, no, implica un montón el concepto. Durante la diástole, ¿dónde será mayor la presión? ¿En la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo? Dígalo sin miedo, ¿dónde? Durante la diástole, ¿dónde es mayor la presión? ¿En la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo? Durante la diástole. Bueno, entonces si es mayor la sangre del ventrículo izquierdo en la diástole, la sangre pasaría del ventrículo izquierdo hacia dónde. Exactamente, cabrón. Vuelvo a preguntar, cabrón. Durante la diástole, ¿dónde será mayor la presión? Y durante la sístole, ¿qué crees que pasa? Se pierde. Pero entonces, ¿ya por qué no pasa sangre del ventrículo izquierdo? Ahorita vamos a analizar. ¿Sí les queda claro? Bueno. Entonces fíjense ahora la curva que hemos hecho. Esta curva indica que durante la diástole los periodos de llenado son exactamente iguales. O sea, en la protodiástole entra la misma cantidad de sangre que entra en la diástole y entra la misma cantidad de sangre que entra en la diástole. Es decir, que no habría una fase de la diástole más importante que la arteria ventricular, porque en teoría las tres fases de la diástole aportan la misma cantidad de sangre. ¿Sí les queda claro? Bueno. ¿Pero eso qué crees? Yo les explico una línea recta así, para que ustedes directas, pero ¿qué creen? No todas las fases en la diástole tienen la misma importancia para el lado ventricular. Ahorita les vamos a platicar. ¿Sí están de acuerdo en esto? ¿Está fácil o difícil? Está muy fácil y dicen, no, yo quiero ver más acción. Bien, rápidamente, vamos a agarrar, vamos a quitar otro ciclo cardíaco de este lado. Vamos a poner lo que se encontraría. No te vayas, compadre. ¿A dónde vas? ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué no gusta ahorita que me hablaba? No, ¿verdad? Eso es, ok. Ok, fíjense ahora la siguiente sopa. Durante la sístole, ¿cómo está la válvula mitral? Cerrada. ¿Cómo está la válvula mitral? Cerrada. ¿La mitral cómo está? Cerrada. Cerrada. Perfectamente. ¿Y qué creen? Si está cerrada la válvula mitral. ¿Se les queda claro? Ok. Entonces, lo que vamos a conocer es por qué se cierra la válvula mitral cuando inicia la sístole, pero hay un detalle muy importante. La aurícula izquierda, ¿de quién recibe sangre? ¿De quién recibe sangre? ¿De quién recibe sangre? ¿A dónde llega? La sangre que llega a la aurícula izquierda, ¿de dónde llega? ¿De dónde llega? ¿De dónde? De las venas pulmonares. ¿Cuántas son? 4. Perfectamente bien. Son unos años. Pregunta de examen de residencia. ¿Cómo se llaman las válvulas? ¿Cómo se llaman las válvulas? Fíjense, ¿cómo se llaman las válvulas que están entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda? Venas pulmonares, sí, te agarran una. Venas pulmonares del pulmón. La aurícula izquierda. ¿Cómo se llaman las válvulas? Fíjense bien porque los politécnicos estamos perdiendo ya lugares exponencialmente cuando competimos con escuelas de medicina de otro lado. Muchos de ustedes se acaban de llevar a la provincia cada mes. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que están supravalorados, ¿cómo se dice?
¿Cómo se hace cuando valoras algo? Sobrevalorado. De una manera. Y ya cuando los ponen a competir con escuelas, son unas cosas asquerosas, cabrón. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué me dicen? Ilumínanos. ¿Cómo te llamas? Daniel. Danielito, di algo importante. A ver, la amiga de Daniel, ¿cómo te llamas? ¿Angélica? No, Argelia. ¿Ángeles? Argelia. ¿Argelia? Argelia, dinos algo importante. ¿Ustedes son del grupo? No, ¿De dónde son? del grupo 11. ¿Y quién trae el grupo 11? El doctor Marvin. ¿Y por qué no entraron con Marvin? Yo no tuve clase hoy. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo se llaman las pinches válvulas? Argelia, ¿cómo se llaman las válvulas? A ver, Karina, ¿cómo se llaman las válvulas? Deja de estar chateando. ¿Cómo se llaman las válvulas? A ver, ¿qué haces? ¿Se ven las pulmonares? A una de la izquierda. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Qué creen? No hay válvulas. No hay válvulas. No hay válvulas. Esto que estoy pintando, esto que estoy pintando sería el orificio de la válvula mitral. Esto sería el ventrículo izquierdo y esto sería la válvula izquierda. Esto que estoy pintando acá serían los hoyos donde desemboca la sangre oxigenada que viene de la circulación menor. ¿Sí me siguen? ¿Cómo está la válvula mitral durante la sístole? Cerrada. Exactamente. Entonces, fíjense bien, el problema de que como no hay válvulas en las venas pulmonares hacia la izquierda, implica que durante la, fíjense bien, durante la sístole, la sangre está llegando a las aurículas izquierdas, pero ¿qué crees, güey? Es como si ustedes entran a un pinche cine, güey, y le cierran la puerta. ¿Y qué pasa con la gente que está no está abierta esta puerta? Entonces la sangre se empieza a acumular en la aurícula izquierda. ¿Sí me siguen? Ahora, la sangre se acumula en la aurícula izquierda. Esto que voy a pintar en la diástole me corresponde mucho a lo que estamos viendo de la acumulación de sangre en la aurícula izquierda. Esta presión que está generando la sangre que está llegando al ventrículo izquierdo durante la diástole es diferente a lo que estamos platicando. ¿Y qué crees que pasa con la presión en el ventrículo izquierdo cuando se está llenando de sangre? ¿Qué está pasando a la presión en el ventrículo izquierdo? ¿Ustedes ven que aumenta? Constante. Se mantiene. Aumenta una pinche picromadre. Porque fíjense bien, en condiciones normales, los ventrículos tienen, las paredes ventriculares tienen una propiedad que implica que sean muy distensibles. ¿Qué quiere decir distensibilidad? ¿Qué quiere decir que es distensible? Que se expande. Que tú puedes, distensible quiere decir que a un objeto hueco tú le puedes incrementar mucho el volumen de agua de sangre. ¿Y qué pasa con su presión interna? No cambia. ¿Sí me van a notar? Entonces es una propiedad muy importante que tienen las paredes ventriculares, izquierda y derecha, es que tú le puedes meter un montón de sangre y si el ventrículo está sano, ¿qué crees? Se viene como un pinche globo lleno de agua sin ningún pedo. ¿Sí me van a notar? No incrementa mucho la presión a pesar de que tú estás metiendo mucha agua. En condiciones normales, las paredes de los ventrículos izquierdos, bueno, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, son muy distensibles. Por eso tú puedes meter un montón de sangre durante la diástole al ventrículo izquierdo y ¿qué crees? Tienes un incremento muy pequeño de presión para la cantidad de volumen que está alojando. ¿Sí les queda claro? Pero ¿qué crees? Las paredes auriculares no son tan distensibles como las ventriculares, aunque estén chiquitas, son más rígidas. Y el problema es el siguiente. ¿Qué crees? Como está cerrada la mitad, porque está contrayéndose el ventrículo, ¿qué crees que pasa con la presión dentro de la aurícula izquierda? Está incrementándose porque, ¿qué crees? Está cerrada la válvula, las paredes auriculares son un poco distensibles y se está incrementando un montón la presión. ¿Se le agarran a andar? ¿Sí me siguen? ¿Cómo? Por eso que. Entonces, fíjense ahora la siguiente cuestión. Tú estás incrementando un montón la presión en la aurícula izquierda.
y la sangre no fluye al ventrículo izquierdo porque está cerrada. ¿Quién? La mitral. ¿Qué creen? Ahora fíjense bien, vamos a agarrar y vamos a dividir el tercio la diástole. ¿Función? ¿No? Esto sería el volumen del diástole. Ahora, ¿qué crees? Fíjense bien. En este momento se abre la mitral y la presión del ventrículo izquierdo, ¿cómo crees que es durante la diástole? ¿Cómo pinté la raya anaranjada? Constante. Constante y al final se lo Vamos a ponerlo sin problema. Entonces vean el gradiente de presión en el momento que se va a abrir la mitral entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. ¿Se agarran o no? Entonces ahora el rojo estábamos pintando los cambios del volumen del ventrículo izquierdo. ¿Y qué crees? Se abre la mitral y se ha acumulado tanta sangre en la aurícula izquierda y está tan llena de presión. Es como en esa película de Wall, no sé si la ven. Cuando abren el pinche teatro que empieza el concierto y que llega la gente así en manadas, ¿qué crees? La sangre ingresa violentamente al ventrículo izquierdo durante la protodiástole. O sea, entra una cantidad de sangre dañosísima. Y creo que me estoy yendo lejos. La línea roja que representa. Claro. Entonces, fíjense bien, durante la fase más importante de llenado del ventrículo izquierdo es la protodiástole. Porque en la mesodiástole, ¿qué crees? Sí ingresa sangre y luego en la telediástole, ¿qué crees? Ingresa un poquito de sangre. ¿Sí les queda claro? A ver si son inteligentes. Esto que estoy pintando acá, esta área que estoy pintando en rojo, representa el volumen de sangre que está ingresando o que llenó el ventrículo izquierdo durante qué onda? La protodiástole. ¿Sí le agarran onda? O sea, en la mesodiástole, el volumen de sangre que ingresa, ¿qué crees? ¿Es igual o menor que la protodiástole? menor. Es una micromierda. Pero lo que sí no tiene madre es la cantidad de sangre que ingresa al ventrículo izquierdo durante la vida. ¿Qué fase sería más importante? La protodiástole. Claro. Entonces no es lo mismo que tengas un paciente que tiene alteraciones de llenado en la telediástole que lo tienes en la protodiástole. ¿Cuál sería más grave? La protodiástole. ¿Sí entienden por qué? Sí. Perfectamente bien. Ahora fíjense la siguiente cuestión. Se dan cuenta entonces que la cinética de llenado ya no es tan idiota como la pusimos así. Se los puse así para empezar a la clase. Pero entendemos que que no se llena igual el ventrículo izquierdo ni el derecho durante la diástole. Es más importante para el llenado que fase. ¿Por qué será tan? ¿Por qué entró tanta sangre en la protodiástole? ¿Por qué utilizó tanto? Porque se hace un gradiente de presiones en la presión de las aurículas comparado con qué? Con los ventrículos. ¿Sí me siguen? Y eso que tú ya tienes un volumen de resistor, pero aún así no hay mucha presión en las paredes ventriculares. ¿Sí les queda claro? Entonces se dan cuenta que a medida que si tú te preguntas qué cámaras cardíacas son más extensibles con las de las aurículas o ventrículos. Claro. ¿Sí me siguen? Perfecto. O sea, son un poco más rígidas las paredes de las aurículas. Ahora, fíjense bien. A ver si les platico. Es que me tengo que ir temprano, tengo que ir a hacer un montón de pendejadas. Pero no porque yo quiera. Mi jornada empieza a las 5 de la mañana, ustedes no lo crean. Y ya cuando llego a dar clase, ya estoy bien cansado. Luego voy a tener que hacer otras llamadas. Entonces, fíjense. ¿Por dónde pasa la sangre? ¿Por qué estructura pasa la sangre de la aurícula? ¿Por qué va a las aurículas? Absolutamente dudas. El área, cuando tú ves cardiología, libros de medicina interna, te dicen que el área, o la válvula mitral, es igual a tiene un área de 4 a 6 centímetros cuadrados. ¿Sí me siguen? El problema que te expresen así las áreas normales de la válvula mitral implica que tú no tienes mucho sentido de cuando aquí equivalen 4 o 6 centímetros cuadrados, ¿sí o no? Pero ustedes se acuerdan que cuando llevaron secundaria les enseñaron que el área puede ser despejada por una fórmula que es igual que el área de una superficie es igual a pi por r aquí cuadrado. Hasta que aprendí medicina y empecé a analizar esto, por primera vez entendí
¿por qué debía haber aprendido en la universidad esta materia? Porque en nuestro país, aunque no lo crean, la educación es la más mala de todos los países de América Latina. O sea, prácticamente el continente, creo que nos gana aquí, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Entonces el chavo no razona. Fíjense bien, vamos a medir el diámetro de cuánto es el valor de una válvula mitral. Porque, ¿qué crees? El llenado ventricular durante la fotodiástole obviamente depende del gradiente que hay entre aurícula y ventrículo, porque no se desprende de las aurículas padre, pero también depende del estado de la válvula mitral. Y una válvula mitral debe tener un área de 4 a 6 centímetros cuadrados en un adulto como nosotros. ¿Sí me siguen? Saquen una moneda de a peso, saquen una moneda de 5 pesos, saquen una moneda de 10 pesos y saquen una de 50 centavos. ¿Tienen regla? Y si no, hay una aplicación en su celular que pueden sacar en la película. ¿Tienen regla? Sí. Ok. Perfectamente bien. Oye, decimos, ¿y por qué traen regla, Nosotros ya tenemos el área, ya sabemos el valor de Q. ¿Sí saben cómo se obtiene Q? Sí. ¿Saben de dónde sacan Q? A mí me impactó cuando sacan de dónde sacan. Bueno, no sé, pero, o sea, el concepto de cómo los griegos están que está bien claro. Bueno, fíjense bien ahora lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí área es igual a pi por r cuadrado. Lo que vamos a sacar es el radio. Entonces, si yo tengo 6 centímetros cuadrados de área de la válvula mitral, esto sería igual a pi por r cuadrado, ¿sí o no? Ahora, voy a despejar 6 centímetros cuadrados, ¿sí o no? Entre pi queda r al cuadrado. ¿Sí me siguen? Sí. Es que, ¿qué creen? Estoy aprendiendo a despejar cualquier ecuación algebraica, pero de una manera tan pendeja que no necesitas saber matemáticas. ¿Por qué a los niños no les enseñan así? Luego les platico de eso, cuando veamos el de todo eso. O sea, yo creo que dije, bueno, entonces fíjense bien, ¿ustedes están de acuerdo que es lo mismo que poner aquí, no? ¿Sí me siguen? Ahora, vamos a despejar el r al cuadrado y esto queda igual así. ¿Sí me siguen? Ok, ¿cuánto vale pi? 3,14, 15. Ya le hicimos calor. Entonces ahora, agarren, dividan 6 entre 3,14, hagan primero esa división y luego saquen de la raíz cuadrada. ¿Cuánto sale? ¿1 punto qué? Ya. 1.38 centímetros. ¿Sí me siguen? 1.38. Pero esto es ¿qué? Radio. ¿Sí saben qué es el radio, no? O sea, si tienes un círculo, esto es el radio. Porque hay chavos que no tienen el concepto, disculpen, o sea, el concepto. Y entonces, diámetro sería, a veces el radio, que hay una o o sea, ¿qué tendría que hacer yo para sacar el diámetro? ¿Qué tendría que hacer esto? Multiplíquenlo por 2. 2.76. ¿Qué? 2.77 centímetros. Y ese diámetro que va a ok, agarren su regla y vean qué moneda tiene un diámetro de 2.77. La de 10, ¿no? A ver, agarren la moneda de 10. La de 10. ¿Qué? La de 10. ¿Qué creen? El diámetro de una válvula mitral de una tricúspide en un adulto de nuestro tamaño, bueno, en un adulto como nosotros, debe ser igual, la persona que moneda, debe ser igual a esto. A esto. A esto. A esto. ¿Sí me siguen? Este es el diámetro de la válvula mitral normal. ¿Sí entienden?
O sea, cuando tengan 4 o 6 centímetros cuadrados, es el área de la flor. ¿Sí le agarran, verdad? Bueno, pero ahí no acaba. Ok, fíjense bien ahora, Viene el siguiente detalle. Revisen el detalle. Entonces, ¿por qué les platico lo del órgano vital? De acuerdo a la cinética de llenado, a la fase, a la protodiástole, yo le digo fase de llenado. ¿Llenado qué? Rápido y furioso, ¿no? La segunda fase se llama diastasis. Y para las personas que estudian mucho esto, dicen, bueno, aquí está tu aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y en la diastasis, ¿qué crees, güey? Está pasando casi directamente la sangre de las venas pulmonares al ventrículo izquierdo como si fuera un tubo más la izquierda. ¿Sí me agarran a hablar? La diastasis. Y el volumen que apunta a la diastasis un poco. La tercera fase de llenado, ¿cómo crees que se llama? ¿Fase de qué? De contracción auricular. Porque, ¿qué crees? A pesar de que tú pensarías que la aurícula izquierda se está contrayendo durante toda la historia, y no es cierto, nada más se contrae cuando es durante la última fase. Entonces, el ventrículo izquierdo prácticamente está llenado, y lo que hace la aurícula contraerse es meterle tantita sangre. Pero entonces aprendemos algo muy importante, y tal vez sea revolucionario para ustedes. En condiciones normales, la contracción de la aurícula izquierda no aporta prácticamente nada de todo el volumen de diastólico. ¿Sí me siguen? ¿Sí les queda claro? Bien. ¿Sí entienden eso? ¿Cuál creen que es la primera cardiopatía en México en personas jóvenes? Fiebre reumática. Y el problema de la fiebre reumática son las secuelas de la fiebre reumática. Pues la fiebre reumática es una enfermedad aguda. Si hay chance, damos un seminario de fiebre reumática. ¿Por qué tenemos que ser fiebre reumática? Pues no mames, porque en México es la primera causa de cardiopatía, cabrón, en jóvenes. Y si eso no es importante, no sé qué sea. En Estados Unidos no existe la fiebre reumática, en Brasil no existe la fiebre reumática, en México no existe la fiebre reumática, en Cuba no existe la fiebre reumática. ¿Por qué? Porque son enfermedades ligadas a la pobreza y a la ignorancia de la población. Bueno, creo que estamos en el primer reino, país. Y no les sorprenda que en un lapso de 3 años nos lleváramos muchos técnicos que hagan campos de investigación con los mexicanos que hicieron los alemanes con los pobres. Es en serio, o sea, vean historia, cabrón. O sea, el desfase ya tecnológico y cultural de México comparado con los Estados Unidos es altísimo. Bueno, ok, entonces fíjense bien. Lo que les voy a platicar, les voy a decir, es que la fiebre reumática es una enfermedad, porque cuando tú te enfermas, tienes una amigdalitis, las amigdalitis que tienes en el 90% de los casos son por virus, pero un 5% desarrolla infecciones bacterianas. ¿Cómo sabes que es bacteriana una amigdalitis? Agarras un puto bate lengua, te ves el hocico con cabrón, y si esas amígdalas tienen pus, siempre como si están barros de pus por dentro de la amígdala, esos son los streptococos. Si no tiene amígdalas, si tiene pus, pues difícilmente va a tener las amígdalas. Entonces fíjense bien. No está bien, no sentimos eso. Pero ya hablan para amígdalas. Ok, entonces tienes infección
das antibiótica, toda su penicilina, porque son los streptococcus de la penicilina toda no tiene resistencia. Y ya se muere la bacteria. El problema es que un pequeño porcentaje de las personas, muy pequeño, no todos, que tienen mala suerte, resulta que el anticuerpo que generamos todos con el streptococcus se pega, cabrón, a estructuras del endotelio de las valvas cardíacas. Porque tienes partes epítopes del streptococo que son similares químicamente al tejido normal. Y entonces es una reacción cruzada. No hay streptococos en las válvulas cardíacas. Están los anticuerpos y a la semana que tú tienes los datos de reumática. ¿Cómo? Empiezas a tener fibrilación auricular, empiezas a tener datos de cardio. Y si me siguen, estado general, ciclo del corazón, puedes tener los datos de los criterios mayores de Jones. La prueba de esa no ocurre en menos del 1%, pero ya hay datos que te dicen que el paciente tiene algo de reumático, ustedes estudiarán en su momento. Ya, la vía reumática, ¿sabes en qué se quita? No con ampicilinas, porque ya no hay bacteria. Se quita con aspirinas. Es impresionante, una puta aspirina que te cuesta 40 centavos, revierte los datos clínicos de una vía reumática, entonces es inflamatorio. Entonces ya estás bien, pero el problema es que si te vuelves a tener pocos y vuelves a desarrollar el cuerpo, solo el título de anticuerpos que desarrollas es mayor y la lesión que tienes es mayor. Y entonces no es la fiebre reumática, sino son las secuelas de la fiebre reumática y empiezas a tener fibrosis válvulas. Y la válvula que más me gusta la fiebre reumática de sostener es la válvula mitral. Y el orificio de la válvula mitral es en una moneda que se puede centavos. Ya apesta. Ajá. Llega a hacerse de este tamaño. ¿Sí me siguen? Entonces fíjense bien. El problema de que tú tengas a un niño con una estenosis de la válvula mitral está bien culero, güey. Porque a la hora del recreo todo el mundo anda jugando fútbol, haciendo sus desmadres. Y el niño que tiene la estenosis de la válvula mitral, de reumática, va a jugar fútbol. ¿Y qué crees? Empieza a jugar fútbol y dice: no puedo jugar, me estoy hablando. Y sí se está hablando porque, ¿qué crees que pasa? El estenosis de la válvula mitral impide que se lleve adecuadamente el ventrículo izquierdo y la sangre se queda en la ventrícula izquierda, aumenta la presión en la ventrícula izquierda y la sangre que viene de los pulmones hacia la ventrícula izquierda, ¿qué crees? Disminuye su flujo y empiezas a aumentar la presión hidrostática pulmonar y empiezas a hacer